Ok, ok, ok. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, George, Shania, Ariana, Ángel, Ruth, Roger, Shirley, Hani. ¿Qué tal? Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? Shania, ¿cómo estás, hija? A ver, los demás, los demás. Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal, Ariana? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? Muy bien, campeones, les doy la bienvenida hoy lunes 16 de febrero, pues, a nuestra clase de razonamiento verbal, ¿no? Estamos empezando la semana, estamos dentro de la semana número 6, además. Ya falta poco para poder terminar nuestro ciclo de repaso y pues tú quedas listo para tu examen de admisión, ¿no? Cada vez faltan menos días, campeones, ¿eh? Menos días para tu examen. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás, hijo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, campeones. Bien, vamos a comenzar, muchachos. Procederemos a compartir la pantalla y me confirman si pueden ver la diapositiva, ¿ok? Ya está. Listo. Confirma, por favor, ¿se puede ver ahí? Ok, ya debe haber cargado. ¿Me confirman? ¿Se puede ver? Ajá, listo. Muy bien, gracias, Roger. Perfecto, hijo. Muchas gracias. Y bueno, chicos, comenzamos con el tema de la semana número 6. ¿Ok? Ahí les va. Para hoy vamos a hacer un recuento, vamos a trabajar principalmente textos con gráficos. ¿De acuerdo? Ustedes saben que San Marcos sí o sí plantea preguntas de los llamados textos mixtos, ¿no? Bueno, San Marcos lo llama así, texto mixto, ¿no? Que en buena cuenta son textos que añaden, ya, que acompañan o que son acompañados con una imagen. ¿De acuerdo? Con un gráfico, ¿ya? Este gráfico, esta imagen, pues puede tener puede ser muy diverso, pero, digamos, secunda o refuerza lo que te dice el texto principal, ¿no? Entonces, es típico últimamente en San Marcos la presencia de textos con gráficos, ¿ok? Texto con gráficos, ¿no? Entonces a recordar, a ver algunos aspectos de este tipo de textos para luego trabajarlos, ya desarrollarlos aquí en la clase, ¿ok? Y bueno, empezamos, jóvenes. ¿A qué le llamamos textos con gráficos? Recuerden, son esos textos también conocidos como textos mixtos, ¿ya? Y que son aquellos que presentan una parte continua. Ya la parte continua es el texto tradicional, el texto separado en párrafos, constituido por oraciones, ¿no? Y al que tú le aplicas la lectura Z, ¿no? Es decir, de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no? Izquierda a derecha, hacia abajo, ¿no? En una forma de Z se va leyendo, ¿de acuerdo? Se le llama parte continua, pues porque tú inicias esta lectura ¿no? Desde un inicio, valga la redundancia, y llegas hasta el final, hasta el punto final, de manera continua, de manera lineal, ¿ya? Este es el texto tradicional, repito. En cambio, tenemos la parte discontinua. La parte discontinua, precisamente, muchachos, es la que se relaciona con el gráfico, con la imagen, pues. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, repito, esta parte discontinua refuerza lo que nos dice la parte continua. ¿Ok? Están estrechamente vinculadas, ¿no? Estas dos partes, ¿ya? Ahora, recuerda también, San Marcos denomina textos con gráficos porque prima el texto continuo sobre el discontinuo, siendo este último un apoyo, ¿ya? Esto importantísimo, muchachos. Al momento de analizar un texto con gráfico, con imagen, centrémonos en la parte continua,
Las preguntas, en su mayoría, se remiten a la parte continua. Una pregunta, ¿no? Exagerando, dos, podría venir del gráfico, ¿ya? Pero principalmente es de la parte continua. Por ese motivo decimos que el gráfico, ¿ya? La imagen, el cuadro, la tabla, simplemente apoya al texto continuo, ¿de acuerdo? Y bien. Tenemos aquí el esquema, ¿no? De los textos con gráficos, ¿ya? O textos mixtos, ¿no? El texto expositivo, que es la parte continua, y eso es importante, chicos. ¿Ya? En este tipo de textos vas a encontrar básicamente exposiciones, ¿no? Textos que exponen, que informan. ¿Ya? No te olvides, si es un texto expositivo, su propósito, su naturaleza es informar, detallar, explicar. ¿Ya? Esos infinitivos no hay que perder de vista cuando hablemos de tipos de textos y propósitos. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy frente a un texto con gráfico, la parte continua es un texto expositivo, ¿no? Cuyo propósito es informar. ¿De acuerdo? Y ahora, el gráfico, que puede ser una tabla, un cuadro, un diagrama o un mapa, una infografía, ¿de acuerdo? Una fotografía también, ¿no? Puede ser porque ya hemos visto que en San Marcos, ¿no? Han venido preguntas de textos acompañados de fotografías, ¿ya? Entonces, cualquiera sea el gráfico, tiene como objetivo reforzar lo que me ha dicho la parte continua. ¿Ok? Y por tanto, también la parte gráfica tiene como propósito el informar, ¿ya? El explicar, el detallar, ¿no? Algún aspecto de la parte continua, ¿ya? Recuerda que el texto discontinuo presenta un título. Además, debe mantener la coherencia con el texto continuo. Jóvenes, relevante este dato. Cuando ustedes tengan un texto con gráfico, chicos, y les pregunten por tema, ¿no? Por tema o tema central, guíense, como ya anteriormente te lo he mencionado, guíense, ayúdense con el título de la imagen, ¿ya? Tal vez no sea el tema, pero te va a dar un gran avance con respecto a cuál es el tema del que va a hablar el texto. ¿Ah? Entonces, ni bien tienes tu examen, analiza qué tipo de texto es. ¿Es un texto con gráfico? Ok, ¿cuál es el título del texto? Muy bien. Dice porcentajes, dice comparación. Ah, ya, entonces va por ahí el tema. ¿Ah? Y cuando te pregunten, ¿no? Te digan cuál es el tema del texto, ¿no? De forma integral, o sea, tanto continuo como discontinuo. Pues ya tú ya tienes una idea de cuál es ese tema. Ya recuerda, eso te puede ayudar a ganar tiempo, porque en el examen tiempo es lo que te falta, ¿ok? Y bueno, entonces a tener presente el título, ¿ya? Título, el subtítulo, que son elementos que ayudan a diferenciar, a comprender el tema del texto, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la estructura, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? El método de resolución. Ok, esta es la sugerencia, muchachos. Esta es la sugerencia, ¿no? Primero, leer atenta y analíticamente el texto escrito. Ah, empiezo por la parte continua, ¿no? Y luego analizo el gráfico, ¿ya? Observando atentamente el título, el subtítulo, las tablas, las relaciones que se establecen entre los conceptos dentro del gráfico, ¿de acuerdo? Los tamaños de las letras, porque los tamaños de las letras indican algo también, campeones. ¿Ok? Por ejemplo, acá en este cuadro o en esta tabla podemos ver que el título, ¿ah? El título está con una letra pues más grande, es notorio, ¿no? Estirón de la desigualdad. Entonces, a partir de ahí yo puedo saber de qué me va a hablar, me está hablando el otro texto, ¿no? ¿Ok? Acerca de la desigualdad en este caso, ¿no? Estirón probablemente haga referencia a crecimiento, pues, de la desigualdad, ¿no? Y bueno.
Ahí vemos la leyenda, población en riesgo de pobreza, o mejor dicho, ¿no? Los años en los que se hace el estudio, el análisis, 2008-2015, ¿no? Entonces, analizamos el gráfico con todos los aspectos, todos los detalles que tenga, ¿ok? En tercer lugar, relacionar y sintetizar ambos tipos de informaciones. Ajá, ¿cuál es la relación entre la imagen y el texto, la parte continua? ¿Ok? Está aclarándolo, es un ejemplo, es una síntesis, me está dando una información adicional. Normalmente, jóvenes, normalmente la tabla o el cuadro o el gráfico es una síntesis de lo que te ha dicho la parte continua. Es como un resumen, solo que con el gráfico tú puedes llegar a conclusiones mucho más rápidas, ¿ya? Que en el texto tradicional, ¿no? Entonces, por eso te digo, normalmente la parte gráfica es una síntesis, ¿ok? Del texto continuo. Entonces, no se contradicen, no tendrían por qué contradecirse, ¿ya? Y lo que hace el gráfico es, básicamente, pues, ilustrarte, ¿no? Ilustrarte lo que te ha dicho la parte continua, ¿ya? Nada más. Entonces, es importantísimo leer ambas partes, ¿ya? Ambas partes y ver cuál es la relación que se establece entre las dos, ¿no? ¿Ya? Bueno, por último, bueno, en cuarto lugar, establecer inferencias del texto a partir de datos del gráfico también. ¿Ok? Esto es mucho más fácil, ¿no? Porque al ser una imagen yo puedo sacar de manera más rápida las inferencias, ¿no? Por ejemplo, acá yo te digo, ¿cuál es el país en el que se registra, ¿no? Mayor porcentaje de pobreza? ¿Cuál es el país europeo en el que hay mayor porcentaje de pobreza? Ah, en la tabla. No es necesario ni siquiera que tú leas, simplemente te fijas la barra, las barras y te das cuenta pues que en el 2015 fue Grecia, ¿no? Fue Grecia el país con más índice de pobreza, ¿no? Y en el 2008 también fue Grecia, ¿ok? Con 28,1%, ¿no? Ahí está. Entonces yo puedo obtener información literal como el que acabamos de apreciar, ¿no? Pero también información inferencial, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el país eh, donde no hay tanta desigualdad? ¿Cuál es el país donde no hay mucha brecha, entre en la pobreza, donde no hay mucha brecha, ¿no? En la sociedad con respecto a la pobreza? ¿Cuál es ese país? De acuerdo al gráfico, Francia, ¿no? Que es el que tiene menor porcentaje. ¿Ok? Y bueno, se puede obtener información del gráfico, ¿ya, chicos? Y bueno, recuerda, ambos textos están relacionados. Parte continua, parte discontinua. ¿Ok? Por último, chicos, reconocer la intención del autor. Recuerda que al ser un texto expositivo, su intención es informar. ¿Ya? Informar, ¿de acuerdo? Si te preguntaran cuál es la intención de la imagen, del gráfico, de la tabla, pues bueno, ahí debes tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico está presentándose, ¿no? Si es una tabla, pues de pronto informar, ¿no? Puede ser también su objetivo, graficar, explicar, ¿ya? Pero la parte continua, su objetivo siempre es informar, ¿no? Por su naturaleza, que es un texto expositivo. ¿Ok? Y bueno, chicos, esto es digamos, la sugerencia, ¿ya? Para la lectura de este tipo de textos, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Todo bien, no? ¿Jóvenes? Ruth, Ariana, Shania, Roger. ¿Alguna pregunta con respecto a los textos con imágenes, con gráfico?
Ninguna. Ok, ¿no? Entonces, ninguna pregunta. Ok, listo. Ok, muchachos, listo, listo. Continuamos entonces con la práctica dirigida. ¿Ya? Nos vamos a la práctica dirigida. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con el primer texto. ¿Ya? Empezamos acá. A diferencia de clases anteriores, este primer texto lo vamos a trabajar entre todos aquí. ¿Ok? Luego estaré enviando el link para que ustedes puedan trabajar también el texto u otros textos por cuenta propia y luego me comparten las alternativas, las claves, ¿de acuerdo? Ya, entonces empezamos con el texto número uno, muchachos. ¿Ya? Texto número uno. Bien, ¿me ayudan por favor con la lectura? ¿Me siguen? ¿Ya? ¿Me siguen? Texto uno, primera lectura. Dice. La televisión es el medio audiovisual que se encuentra en prácticamente todos los hogares mexicanos. Ok, hasta ahí, ¿de qué me está hablando el texto? ¿De qué me va hablando Roger? Ruth, de la televisión, ¿verdad? Ok, hasta ahí, profe, está correcto, Roger, ¿no? Me habla, profe, de la televisión, pero está delimitando el espacio. Me está hablando de la televisión en todo el mundo, toda América. No, no. Dice, se encuentra en prácticamente todos los hogares mexicanos, ¿ya? En México, ¿no? Ahora, si queda alguna duda de la predilección de los mexicanos por la televisión, solo se debe considerar que entre quienes cuentan con televisión en casa, la mayoría dispone de un promedio de casi dos televisores. Ok, entonces los que tienen TV en casa, en promedio, la mayoría tiene dos televisores. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿en qué país? ¿De qué país? Sabemos que nos está hablando de México, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Ya? Ahora, de los cuales 1,2 son digitales y 0,7 son analógicos. Chicos, ¿ustedes entienden la diferencia entre televisor digital y analógico? En un momento lo aclaramos en todo caso, ¿ok? Continuamos la lectura. Entonces tenemos que me está hablando de la televisión en los hogares mexicanos y me habla acerca de cuántas teles, ¿no? Cuántos televisores tiene cada hogar en promedio, ¿no? ¿Ok? Un promedio de casi dos televisores por hogar. Esto, ok, tengan en cuenta los referentes, muchachos. Acá dice esto se debe. Ya, ¿qué esto? ¿A qué se refiere? A lo último, ¿no? ¿Y qué es lo último que me ha mencionado el texto? Que en México hay dos televisores por hogar, ¿no? Entonces, ¿por qué hay dos televisores por hogar? Esto se debe sobre todo al apagón analógico que finalizó en diciembre del 2016 y que supuso el cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión. Ok, supuso el cese, el cierre, el término de las emisiones analógicas, ¿no? Chicos, si ya no hay emisiones analógicas, entonces se entiende qué tipo de señal están emitiendo ahora las cadenas, los operadores. Si ya no es analógico, si no es analógico, quiere decir que ahora están emitiendo la señal digital, ¿sí o no? Porque por algo los mexicanos tienen dos teles, donde la mayor parte no es digital, una parte todavía tiene televisor analógica. Entonces, si ya no hay emisión de señal analógica, se entiende que ahora la señal que hay es la señal digital, ¿no? Esta política pública en materia de telecomunicaciones obligó a las personas a adquirir un televisor digital. Y claro, tiene sentido. Si ya la emisión de las señales en formato digital, pues tiene sentido que todos tengan que adquirir un televisor digital, ¿no? O en su defecto, o un convertidor de señal, ¿no? Un convertidor de señal. Ok, entonces,
los televisores analógicos, cuando hubo el cambio, cuando hubo el cambio de la señal analógica a digital, ¿los televisores analógicos quedaron obsoletos, muchachos? ¿Ah? ¿Quedaron inservibles? ¿Ya no valían? ¿Qué dices? ¿Qué dicen? ¿Los televisores analógicos quedaron inservibles? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque pueden utilizar el convertidor de señal, ¿no? Los analógicos que no reciben la señal digital, pues pueden, pueden adquirir, ¿no? Los dueños de los televisores analógicos, un convertidor de señal. Quiere decir que su televisor antiguito, analógico, no queda inservible. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿no? Con este convertidor, el televisor analógico recibe la señal digital. ¿Qué más, campeones? Dice. Bueno, hasta ahí, chicos. Hasta ahí. Queda claro que el texto nos está hablando de la televisión en México, ¿no? Creo que no hay ninguna duda en ese aspecto, ¿no? La televisión o los televisores en los hogares mexicanos. ¿Ok? Ahora es. Otro dato relevante. Otro dato relevante para examinar el papel de la televisión en la difusión de contenidos audiovisuales en México. Ok, si te queda duda del tema todavía, acá te lo está aclarando el mismo texto, ¿no? Otro dato relevante para examinar el papel de la televisión en la difusión de contenidos audiovisuales en México es la cantidad de personas que solo ven la televisión abierta. ¿Ok? La señal abierta, ¿no? Que alcanza a casi la mitad de los encuestados. ¿Ok? Casi la mitad de los encuestados, ¿no? Mientras que el 39% de las personas cuenta con televisión digital de paga. ¿Ah? 39% paga por su señal de televisión, ¿no? Solo el 10% de la población encuestada sostuvo contar con ambas señales, abierta y también de paga. Y apenas el 3% se encuentra en el limbo, ¿ok? Y no es capaz de usar ninguna. Se encuentra en el limbo y no es capaz de usar ninguna. No puede usar ni la señal digital, perdón, ni la señal abierta, ni la señal con paga. ¿Por qué motivo crees tú que este porcentaje de personas no pueden usar ambas señales? ¿Ah? Ni la de paga, ni la de abierta, ni la señal abierta. ¿Por qué? Pues por lógica, si no pueden utilizar el canal público, tampoco el canal privado, pues obviamente porque no cuentan con televisores, no tienen televisores, ¿no? Y es probable, altamente probable que si no tienen televisores es porque no les alcanza la economía, dado que el texto señala, y el 3% de los encuestados se encuentra en el limbo, que no es y no es capaz, no es capaz, no le alcanza el dinero, ¿no? De usar ningún tipo de TV, ¿no? Ni de paga, ni tampoco de señal abierta. ¿Ok? Entonces, el término limbo, tú ya sabes que cuando está entre una palabrita, está en negrita, resaltada, pues te van a preguntar por esa palabra, ¿sí o no? Chicos, ¿con qué se asociaría el término limbo? ¿Mm? Por contexto, se encuentra en el limbo y no es capaz de usar ninguna. ¿Sí o no que el término limbo tiene que ver con pobreza, con necesidad, con carencia, ¿no? Por contexto, pues. ¿Ok? Entonces, las personas que están en el limbo son precisamente esas personas que no pueden acceder a un televisor, ¿no? Y es el 3% de la población mexicana. Ahora, entre las personas que cuentan con la señal de televisión digital, la principal razón de haber contratado el servicio es disponer de más opciones de contenidos y canales. Ojo, la principal razón es tener más eh, opciones de contenidos y canales. Pero esa es la principal razón. Debe haber otras razones que son secundarias, ¿no?
Ahora bien, y para quienes carecen de él, quienes carecen de la televisión de paga, el principal obstáculo para su contratación es su elevado precio. Aunque esto último se entiende siempre desde la escala social que ocupa la persona encuestada, ¿no? Obviamente, pues la persona que no puede, no cuenta con los recursos, no va a poder pagar una señal, ¿no? De lo que llamamos en el Perú nosotros el TV cable, pues, ¿no? El cable, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es el tema del texto de esta parte? ¿De qué me habla el texto? Mm. Acerca acerca de la televisión, ¿no? O los televisores, pues, en México, ¿no? La televisión, ¿no? Y claro, los televisores, ¿no? En la población mexicana, ¿ok? Esta es la parte continua. Ahora analizamos la parte discontinua, ¿no? Preferencias de consumo en televisión por tiempo, aire compartido, dice. Tenemos ahí el que ocupa mayor porcentaje en cuanto a consumo en televisión, el tipo de programas, 20,29% el relacionado a revistas, ¿no? Yo supongo que tiene que ver esto con una especie de magazines, ¿no? Estos programas de espectáculos, ¿no? 19,61% con el noticiero, las noticias. El 14,76% con el mercado, es decir, productos, ¿no? Bueno, mercadería, mercancías que se pueden ofrecer a través de la tele en ciertos canales, ¿no? Y por último, el 8,63%, ¿no? del consumo está dirigido a las películas, ¿ya? Ahora, en programas de televisión digital, originales más populares, en millones de expresiones de demandas por promedio, ¿no? Vemos los programas de televisión digital, ¿no? Analicemos los títulos, eh, todos son películas, ¿no? De otro idioma, películas que obviamente no encuentras en la señal abierta, ¿no? No encuentras en la señal abierta. Por lo tanto, estas películas o estas series, pues tienen que ser parte de la televisión por paga, ¿no? Stranger Things, Marvel's Daredevil, The Haunting of Hill House, ¿no? 3,86 millones, ¿ok? de espectadores, ¿no? Y así va disminuyendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la señal o el programa más visto? Stranger Things, ¿no? Con 4,21 millones de espectadores, ¿ya? Y bien, chicos, preferencia entonces del consumo en la televisión. Muchachos, ¿cuál es la relación entre la parte continua y la parte discontinua? La parte discontinua es un resumen de la parte continua o es un dato adicional. Nos está dando información adicional, ¿sí o no? ¿Ok? En la parte continua solo me habló de la cantidad de televisores que hay en México y sobre todo el tipo de señal, ¿no? de esos televisores. ¿Ok? Pero aquí la parte discontinua está brindándome la información de qué tipo de programas, ¿no? se tiene acceso con, eh, con la televisión en México. ¿Ok? Y bueno, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a subrayar acá la parte más importante del texto, ¿no? Seguramente tú ya has estado subrayando, has estado... Y profe, esa idea debe ser importante, tendríamos que subrayarla, seguramente has estado pensando, ¿no? Y aquí está también, ¿ok? Ideas importantes, observa la televisión, medio audiovisual, que se encuentra en prácticamente todos los hogares mexicanos. La mayoría dispone en promedio de casi dos televisores, ¿ya? Eh, esto, ¿no? Es decir, el tener dos televisores se debe al apagón analógico, ¿no? Acuérdate del apagón analógico que hubo en el 2016,
y que supuso el cierre de las emisiones analógicas. Bueno, porque la gente ha comprado más televisores digitales, ¿no? Otro dato relevante es la cantidad de personas que ven televisión abierta, ¿no? Casi la mitad observa televisión de señal abierta, el 39%, un poco menos, señal de televisión digital de paga, y el 10% ambos, ¿no? Mientras que un 3% no ve ni señal abierta ni señal con paga porque simplemente no puede acceder a ninguno de los dos, ¿no? Y si no accedes a la señal abierta, pues evidentemente es por el nivel de pobreza en el que se encuentra determinada población, ¿no? Y ahí tenemos las ideas importantes, muchachos. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Ok, me ayudas por favor con las respuestas a las siguientes preguntas, ¿ya? A ver, vamos, empezamos aquí. Ya. Pregunta número uno, campeón. Vamos, chicos, el texto aborda centralmente. Vamos, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central, chicos? ¿Cuál sería la alternativa, campeones? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, perdón? Roger, a ver, Shania. Ok, hija, gracias. Agradezco tu participación, Shania. Muy bien, hija. Excelente, Shania. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería la respuesta? Anímense, Ariana, Ruth. Ahí está, sí. Muy bien. Ok, Ruth. Ya. Ruth, pero el texto me habla de un tipo de tecnología, básicamente, ¿no, Ruth? ¿Cuál es la tecnología del que me habla? De hecho, observa el fragmento que se ha colocado ahí, ¿no? ¿De qué me habla el texto? Dice, la televisión es el medio audiovisual que se encuentra en prácticamente todos los hogares mexicanos. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando, chicos, de todos los medios audiovisuales? No, ¿verdad? Solo me hablas de la televisión, ¿sí o no? Claro, correcto, hijita, ya te diste cuenta. Roger, bacán, hijo. Correcto. La respuesta en la número uno, alianza. Ahí está. Ok, la A. Está papadita, ¿eh? Papadita. Correcto. Dos. Vamos. Pregunta número dos. Dentro del texto, el término limbo con nota. Vamos, chicos, con nota, es decir, ¿con qué se relaciona el término limbo? Tienes el fragmento también al costado de la pregunta, ¿ya? Solo el 10% de la población encuestada sostuvo contar con ambas señales, ¿no? Y apenas el 3% se encuentra en el limbo y no es capaz de usar ninguna, ¿no? ¿Qué significaba limbo? ¿O con qué se relacionaba, te acuerdas? Con excelente, Roger, bacán, hijo, muy bien. Claro, a ver, Shania, excelente, hijita, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Vamos, anímense, anímense, campeones. Y la respuesta es dedito, pues. Ya, carencia. ¿Ok? Claro, ¿no? ¿Por qué no pueden acceder ni a la TV con paga ni a la TV abierta, ¿no? Bueno, a la señal abierta. Pues porque no cuentan. Se entiende que no cuentan con televisor alguno. Y eso muestra, ¿no? Digamos, su precariedad económica, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces la respuesta, la A. Muy bien. Pregunta número 3, chicos. De la información del texto es inconsistente. Recuerden, cuando les pregunten por inconsistente, les están preguntando por la afirmación falsa, incompatible. Sostener que el acceso a la televisión digital está definido por los gustos del usuario. Pues, a ver, ¿por qué decimos que es falso?
Sostener que el acceso a la televisión está definido por los gustos del usuario. La mayor parte de la gente mexicana utiliza la televisión abierta, la señal abierta, ¿sí? Un 39% la señal de paga, un 10% ambos y un 3% ninguno. Ahora la pregunta sería, ¿por qué decir que la televisión está definido por gustos del usuario? Es falso. La número 3. ¿Cuál sería la alternativa correcta, muchachos? Es inconsistente sostener que el acceso a la televisión digital está definido por gustos del usuario, pues, recuerda, en el texto te dice, campeones, en el texto les dice que entre las personas que cuentan con la señal de televisión digital, la principal razón de haber contratado el servicio es disponer de más opciones de contenidos y canales. Y para quienes carecen de él, el principal obstáculo para su contratación es su elevado precio, ¿no? ¿Ok? Entonces el problema estaría en el aspecto económico, pues, ¿no? ¿Ya? En el aspecto económico. Por lo tanto, correcto, Shania. Muy bien, hija. Ya, la respuesta, vamos chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Alianza, ¿sí o no? Otra vez Alianza, campeones, ¿ya? Ah, ahí está. Muy bien. La respuesta sería la A, ¿no? Ahí está. Chicos, ¿los demás todo bien? Ruth, a ver, vamos a ver quiénes más están acá. Ángel, Ariana, Hani, York, Luciana, Shirley, Shania. Bueno, Shania sí está participando. Shirley, ¿están ahí, chicos? A ver. Ah, ok, hijita, bacán, Ruth, bacán, bacán. No, pero tú estás participando también. Ahí está, mi amiguito Roger, que va a mandar ahora por privado. Ya está bien, hijo, no hay problema, no hay problema, Roger. Vamos, jóvenes, los demás, actívense. Ya, listo. De la 3, la A. Vamos, la 4. Del gráfico, se colige que las familias que optaron por contratar un servicio de televisión de paga, a ver, ¿por qué? Vamos a deducir, Roger, Ruth, Shania. ¿Por qué las familias contratan un servicio de televisión de paga? Si tienes la señal abierta, si la señal pública, ok, está disponible para ti, ¿por qué contratas uno que sea de pago? Una señal de paga. Eso tiene que ver con la satisfacción, ¿sí o no? Claro, puede que haya señal abierta, muy bien, pero de repente hay dos, tres canales nada más. ¿Ok? Entonces yo quiero una mayor variedad. No estoy satisfecho con lo que me ofrecen. Por lo tanto, busco una opción distinta que es la opción de paga, ¿no? En ese sentido, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Prefieren ver la serie de BoJack Horseman, Marvel's Daredevil antes que Stranger Things? Según la imagen, hija, prefieren ver más bien Stranger Things. Tiene mayor cantidad de espectadores, ¿no? Correcto, Shania, muy bien. Excelente, hija. La respuesta, campeones, sería casita, ¿no? ¿Por qué las personas eligen la televisión de paga? Pues porque distaban, ¿no? Distaban de estar satisfechas de la oferta de entretenimiento de la televisión de señal abierta, pues, ¿no? No estaban satisfechos y por eso han contratado otro tipo de señal, ¿no? La C. Y la número 5, si no se hubiera aplicado la medida del apagón analógico en México, ya chicos, a ver, recuerden, pregunta de extrapolación. A ver chicos, dice, si queda alguna duda de la predilección de los mexicanos, ¿no? Solo se debe considerar que en casa
la mayoría dispone de un promedio de casi dos televisores, ¿no? La mayoría dispone de casi dos televisores, en promedio. Esto se debe sobre todo al apagón analógico. ¿Cuál es la causa? El apagón. Consecuencia, que haya en promedio dos televisores. Si no se hubiera aplicado el apagón analógico, vamos chicos, si yo niego la causa, tengo que negar la consecuencia, ¿sí o no? O por lo menos variar la consecuencia. La causa es, hubo el apagón analógico. Consecuencia, en promedio los mexicanos tienen dos televisores. En promedio. Por lo tanto, si no se hubiese dado el tema del apagón, pues ese promedio no variaría, ¿no? A ver, Ruth. Ujú. Correcto, muy bien, Ruth. Efectivamente, hijita, ¿no? El número de televisores promedio por hogar sufriría una variación, ¿ok? Ya, sufriría una variación. La respuesta sería la D. Dedito. A ver, Roger, los usuarios de televisión por paga disminuirían exponencialmente. Roger, recuerda, en la pregunta de extrapolación, hijo, tú tienes que analizar cuál es la premisa causa y la premisa consecuencia. Porque la extrapolación busca alterar la causa, ¿ok? ¿Para qué? Para que haya un cambio hipotético en la consecuencia. Eso es extrapolar, recuerden. Yo niego o cambio la causa, automáticamente se niega o también cambia la consecuencia. ¿De acuerdo? Veamos la pregunta que nos están planteando. La pregunta 5 me da un cambio. Ok, Roger, bacán. ¿No? Bacán, 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 ¿no? Porque acá me dice, si no se hubiese aplicado el apagón, allá, el apagón fue la causa para que haya en promedio dos televisores. Si no se aplica el apagón, pues en promedio no va a haber dos televisores. No, no habría una variación, o habría una variación, mejor dicho, en el promedio, ¿no? De los televisores por mexicano. ¿Ya? Dedito a la respuesta en la número 5. Y bien, chicos, este fue el texto número 1. ¿Ya? El texto número 1. Bien, voy a proceder ahora a compartirles el, el link. Ahora ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Por cuenta propia. Les voy a proceder a compartir el link. Me confirman si pueden ingresar ya, muchachos. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dame un minuto, por favor, hijo. Esto está un poco lenta. Ya, ahora sí. ¿Y tú en tu casa tienes televisión con paga o no, hijo? O sea, pagas por cable o no? Creo que la mayoría de hogares peruanos también ya tiene, ¿no? Televisión con cable. Bueno, acá en donde yo estoy, por ejemplo, chicos, acá les comento, no hay televisión pública. Acá la gente, toda la población acá en Villarrica, en Oxapampa, tiene su tele, obviamente, pero ya acá copiar el enlace. O sea, tenemos nuestras teles, pero no hay televisión pública. ¿Ok? Así que obligatoriamente acá todos en esta parte del Perú, ¿no? Deben tener su TV cable, pues, ¿no? Deben tener su TV cable, o sea, su televisión por paga. ¿No? En Lima sí he visto que mucha gente tiene todavía su señal abierta, ¿no? Ya. ¿Listo, muchachos? Por favor, confírmenme si pueden ingresar al link. A ver, el objetivo es trabajar tres textos más, por lo menos llegar hasta el texto 4, pero eso va a depender también de cuánto ustedes desarrollen, ¿no? De cuán rápido desarrollen. Excelente, ya veo que están ingresando. Ya, perfecto.
Ujú. Ya. Vamos, los demás. Excelente, ahí está, van ingresando más. Anímense, muchachos. Esta es la forma en la que ustedes se pueden medir, pues, en la que pueden practicar comprensión lectora. Vamos, están pocos, ¿ah? No hay ni la mitad, ni la mitad. Vamos, chicos. Ya, bueno. Les doy unos minutos, ya, unos 7 minutos para este primer texto, texto 2, y me pueden mandar sus claves por el interno. Ya, me envían las claves por el interno, campeones. O de manera general, ¿no? Adelante, chicos, a leer. Muy bien, ahí va, van ingresando más, ¿eh? Adelante, adelante, anímense los demás. Perfecto.
Ok, pueden enviar sus respuestas, chicos. ¿Terminaron? A ver, los que entraron al texto, la mitad, ¿no? Entraron al texto. Ajá. Ya. A ver, Shania, la 7 y la 8, hija, a ver, vamos a verificar, ¿ya? Ya. Ok. Bien, chicos, entonces el texto número 2 nos habla acerca de un informe, ¿no? Del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? La Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? Recuerden que nosotros en nuestro país también hemos tenido una Comisión de la Verdad, ¿no? Justamente para investigar los casos que hubo, ¿no? Los casos de desaparecidos, de... Ok, a ver. La 8 vamos a verificar, Roger. Ya en un momento verificamos la número 8. Bien, hijo. La 6 7 estamos bien. Ya. Ah, les decía, en el Perú tuvimos, pues, ¿no? Nuestra comisión eh, también de la verdad, ¿no? La comisión investigadora de la verdad, ¿no? Que básicamente estudió el proceso del llamado conflicto interno, ¿no? De la guerra política interna, ¿no? Que tuvo nuestro país entre los años 80, 90 y parte del 2000, ¿no? Parte del 2000, ¿ok? Entonces, algo parecido hubo en Colombia, ¿no? Hubo en Colombia, que también vivió en carne propia digamos, lo sangriento de la confrontación, ¿no? Con grupos, pues, fuera de lo legal, ¿no? Como es el caso de las FARC en este caso, ¿no? Bueno, a ver. Ok, la 7 y la... Ahorita vamos a revisar la 7 y la 8. Creo que está generando mayor duda por ahí, ¿ok? Ya. Bien, empezamos, chicos. El texto me habla del informe que presenta la Comisión de la Verdad, ¿no? Y este informe lo presentó el 28 de junio del 2022, ¿no? Sobre el conflicto armado que vivió Colombia, ¿no? ¿Qué más? También recuerda que en este informe, ¿no? La información recogida en este documento, me dice acá, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios, ¿no? Además, al tener en cuenta el subregistro, esta cifra se estima en alrededor de 800.000 víctimas. Ok, eh, chicos, la cifra oficial, la cifra entre comillas real que nos da la comisión, es de 450.664 homicidios muertos, ¿no? Sin embargo, si se tiene en cuenta el subregistro, ya, es decir, hay un registro adicional, ¿no? Donde probablemente, pues, bueno, si se tiene en cuenta este subregistro, la cifra va a aumentar hasta los cerca de 800.000 víctimas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué aumentaría tan alarmantemente la cifra?
¿Por qué? ¿Acaso no los han contado? ¿Qué ha pasado? Lo que ocurre es que es muy probable, podemos deducir, ¿no? Que la comisión ha estudiado, ha analizado de forma fehaciente estos 450.664 desaparecidos, ¿no? Muertos, ¿ok? Pero habrían casos, ¿ya? Habrían casos que aún no se han verificado si corresponden o no a esta etapa, ¿no? Entonces, ojo, el término subregistro tendría que ver con falta de verificación. Bueno, cuando se termine de verificar toda esta, digamos, estos datos que tienen, ¿no? La cifra de fallecidos puede subir, ¿ok? Ojo, entonces su registro indicaría falta de, ¿no? Verificación, ¿ok? ¿Qué más? Los paramilitares fueron los principales autores. Paramilitares, ¿no? Estos son grupos ya fuera de lo legal, ¿no? ¿Ok? De estos asesinatos, responsables de aproximadamente el 45% de los casos, ¿no? Mientras que los grupos guerrilleros, los subversivos y los agentes estatales supusieron el 27 y el 12% respectivamente, ¿no? Entonces, los guerrilleros, las FARC, entre otros, ¿no? Fueron causantes del 27% de las pérdidas de vidas, ¿no? Y el 12% fueron los agentes estatales. Cuando me habla de agentes estatales, se entiende que me está hablando acerca de los militares, ¿no? ¿Ya? Las fuerzas del orden, policías, militares, etcétera, ¿no? El ejército colombiano. ¿Ya? Profe, ¿y los paramilitares no son parte del ejército colombiano? No. Los paramilitares son grupos externos, allá ajenos al ejército en sí, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces ellos serían los mayores causantes de las pérdidas de vidas en este conflicto. Y por otro lado tenemos, chicos, la tabla, ¿no? Bueno, en este caso una infografía, ¿ya? La infografía. ¿Cuál es la relación entre la infografía y el texto? Si te has dado cuenta, la infografía es un resumen de lo que el texto me ha dicho, ¿no? En la infografía está detallándome con gráficos lo que me menciona el texto, o sea, refuerza lo mencionado por el texto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el título de esta infografía? El saldo del conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces recuerda, por ahí va el tema. ¿Ah? ¿Cuál sería el tema entonces del texto en su conjunto? El informe de la Comisión de la Verdad colombiana sobre el saldo del conflicto armado. Por ahí va el tema. ¿Te das cuenta? Número de víctimas entre 1985 y 2018. ¿No? Ahora, chicos, entre el 85 y el 2018, ¿ah? ¿Por qué ponen el 2018? Pues porque hasta ese año se han registrado víctimas por este conflicto armado, ¿no? Ahora, si hasta ese año se han registrado víctimas, quiere decir que a partir del 2018 en adelante ya no hubo víctimas por el conflicto, ¿no? Lo que me llevaría a inferir un posible tratado de alto al fuego o de paz, ¿no? Entre la guerrilla y el gobierno colombiano. ¿Ok? Entonces, tenemos más de 30 años de conflicto que está revelado en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Ahora bien, observemos los datos. 7,75 millones de desplazados forzados, ¿no? Gente que abandonó sus hogares. 50.770 secuestros, ¿ya? 121.768 desaparecidos, ¿no? Gente que desapareció, no saben si están vivos, están muertos. Y 16.238 niños y niñas reclutados, es decir, insertados, ¿no? al conflicto. ¿Ok? Ahora, la mayor parte de este universo de los niños, pues ha ido básicamente, ha sido reclutada, entre comillas, obligada a ir por los guerrilleros, ¿no? Ahora, tenemos también acá una gráfica circular
donde están los presuntos responsables de todos estos desaparecidos, ¿no? De un total de 450.664 homicidios. ¿Quiénes serían los presuntos responsables? La gran mayoría, los paramilitares, ¿no? Que ya me lo dijo la parte continua también. Luego viene la FARC, el ELN, ¿no? Otras guerrillas, ¿ya? Y agentes estatales, ¿no? El ejército y otros, ¿no? Otros, es decir, habría otros responsables que están aparte de las guerrillas, los grupos militares y los grupos paramilitares. Y bien, ahí están los porcentajes de cada uno. Estos datos, ¿de dónde se han obtenido? Del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, esta infografía está sintetizando lo que me ha dicho la parte continua. ¿Ok? Bueno, veamos cuáles son las preguntas que han marcado ustedes también. ¿Ya? A ver. Pregunta número uno dice, o perdón, 6. En atención al texto, ¿ya? En atención al texto, se puede afirmar que el texto aborda, ok, ¿cuál es el tema, muchachos? ¿Cuál es el tema? ¿Ah? Shania, Ruth, Roger, eso está fácil, ¿no? El tema vendría a ser, dice, la Comisión de la Verdad presentó su informe. El gráfico también está basado en el informe de la comisión, por lo tanto el tema es el informe final de víctimas, producto del conflicto armado en Colombia, ¿no? Respuesta, dedito. Ya, ahí está la D. La número 6, dedito. Bien, la 7, la que algunos han fallado. Chicos, en el texto, el término subregistro, recuerda, subregistro, dice, al tener en cuenta el subregistro, esta cifra se estima en alrededor de 800.000 víctimas. Va a subir. ¿Por qué? Porque aún están pendientes de verificación, pues, ¿no? ¿Ok? Se estima que va a subir las cifras porque probablemente hay alguna, digamos, un registro que todavía no se ha verificado, que sean víctimas del conflicto interno. Por lo tanto, en la número 7 la respuesta sería casita. Ya la sé. ¿Ok? Shania, Ruth. Ruth, tú se habías marcado, correcto, la 7 estaba bien, ¿no? Sí, bacán, listo. Roger. También, ¿no? Excelente. Bacán Roger había marcado la C también. Excelente, muy bien. Vamos, los demás, anímense, chicos, sus claves. La número 8. Del texto se infiere que el saldo de homicidios en Colombia, a causa del conflicto interno. Bien, hay que tener cuidado con esta pregunta, muchachos, ¿ya? Porque me dice se infiere, ¿no? Se infiere. Analizando las alternativas, chicos, vamos a apreciar que hay algunas de ellas que son verdaderas. ¿Ok? Pero que no son inferencias, porque son información literal. Recuerda que una inferencia no puede ser información literal. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la respuesta es la D, dedito, ¿ya? Pero la A me dice, ¿no? Han esclarecido plenamente los crímenes de las FARC. Se infiere que el saldo de los homicidios en Colombia a causa del conflicto armado interno han esclarecido plenamente los crímenes de las FARC. Bueno, no puedo inferir ello, no hay datos, ¿no? Me habla de posibles responsables, ¿no? La B, ¿tiene a los paramilitares como los principales autores? Bueno, esta información es literal, está en el texto, ¿no? El texto lo dice de forma literal, los paramilitares son los principales autores. Entonces, no es una inferencia. Podría ser casi el doble de lo contabilizado por la CBC. Si hablamos del doble de lo contabilizado, estaríamos hablando de más de 900.000 víctimas. ¿Ok? Ya más del doble, ¿no? Pero en el texto menciona que podrían llegar hasta 800.000 víctimas, ¿no? Podrían llegar alrededor de 800.000. Probablemente ni se llegue a esa cantidad. Entonces, no podríamos deducir que sea casi el doble, pues, ¿no? Y la D, fue investigado por la Comisión de la Verdad en Colombia. Pues bueno, es la única que se puede acercar, ¿no? Al concepto de inferencia, pues. ¿Ya? Los homicidios en Colombia, el saldo de homicidios en Colombia fue investigado por la Comisión de la Verdad
en Colombia, ¿no? Entonces, casi 4 años me hice el texto de investigación. La Comisión de la Verdad en Colombia presentó su informe final. Entonces, la respuesta sería la D. ¿Ya? La D. ¿Ok, chicos? Muy bien, espero que haya quedado claro, ¿no? El por qué la D. Luego la número 9, muchachos. La número 9. Respecto a las estadísticas del conflicto armado en Colombia que figuran en el gráfico, es incongruente sostener que. Acá la mayoría respondió bien. Shania, ¿cuál es tu respuesta, hija? ¿Qué es marcada en la 9? Roger, ¿tú qué has marcado, hijo? Ajá. Sí, ahora estoy verificando. También Ruth, también Shania, ¿no? Vamos, chicos, los demás. La respuesta sería aquí la C, ¿no? Es incongruente, es falso sostener que pues, unas 55.700 personas fueron raptadas. No, el texto me habla de 50.000, no de 55.000, ¿no? Por eso la respuesta la C. Y en la última, si el conflicto armado entre el Estado y las FARC hubiese cesado una década antes, chicos, mencionábamos, hasta el 2018 hubo víctimas. Si hubiesen acabado una década antes, pues es lo más probable que la cantidad de víctimas se hubiera reducido, ¿no? Se hubiera reducido. Por lo tanto, la respuesta sería la B. El número total de víctimas del conflicto sería menor, ¿no? Sería menor, ¿ya? La B. Y bien, chicos, hasta ahí. ¿Todo bien? Muchachos, Shania, Ruth, Roger. A ver. Todo bien, ¿no? Bacán. Excelente. Ok, hija. Ya, muchachos, los demás, la verdad están durmiendo, están jugando Free Fire, nomás creo, ¿no? Han dejado su compu ahí prendida nomás, ¿no? Bien, vamos a trabajar el tercer texto. Ya, les voy a compartir también el link. Les doy unos 7 minutos para que puedan, este, leer y mandar también sus respuestas, ¿ok? Ahí está. Y ahora hablaremos de la fibra óptica y la fibra coaxial también. ¿Ustedes qué tienen en su casa, muchachos? ¿Tienen internet fibra óptica o no? A ver, un momento. Ya, ya. Muy bien, chicos. Por favor, ingresen al tercer texto. A ver, entramos, jóvenes. Trabajamos el tercer texto. Ya, listo, ahí van ingresando. Excelente. Genial. Vamos, los demás, anímense. Entramos al tercer texto. Bien, genial. Anímense, muchachos, los demás, a ingresar a ver, a leer, a leer.
Ok, muy bien. Chicos, ¿terminaron? A ver, los que han entrado a leer, ¿cuáles serán las respuestas a las preguntas planteadas en el texto número 3, muchachos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Ahí está, Shania. Ok, Shania, muy bien, hija, gracias. A ver, Shania, revisemos la 12. Revisemos la 12, hija. Ya. A ver, Ruth. Ok. Ujú. Ya. Ok, vamos a revisar en todo caso. ¿Ok, hija? Muy bien, empezamos, chicos. Tenemos texto número 3. Ya, texto número 3. Ok. Básicamente el texto, ustedes que han leído, se habrán dado cuenta ya, ¿no? Aborda el tema de las conexiones de Internet, ¿no? Los tipos de conexiones a Internet que están en boga, que son actuales, ¿no? Así tenemos que dentro de las conexiones de Internet que se pueden contratar en la actualidad, existen dos que destacan, ¿no? Pero ¿por qué destacan? ¿Por qué destacan? Principalmente por su velocidad. ¿Y cuáles son esas dos? El cable coaxial y la fibra óptica. ¿Ya? Cable coaxial y la fibra óptica, que recién hace unos pocos años ha comenzado a ingresar en el mercado peruano. En primer lugar, el cable coaxial es un cable de cobre que transmite los datos a través de señales eléctricas, por lo que en este caso no es inmune a interferencias de tipo electromagnético, ¿no? Claro, al ser cobre, tiene esta dificultad, ¿no? Tiene este problema, ¿ya? Las interferencias de tipo electromagnético. Por lo tanto, este tipo de conexión no son adecuadas para cubrir largas distancias, ¿no? Ya, el cable coaxial no es adecuado para cubrir largas distancias, ¿no? ¿Qué más? El segundo lugar, de forma sencilla, expresada de forma sencilla, aparece la fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Es un hilo fabricado con un material transparente que transporta los datos a través de pulsos de luz. Las conexiones de fibra óptica brindan servicio a los hogares, son conocidos como FTTH, ¿no? Y consisten en permitir la llegada del cable de fibra óptica directamente al domicilio, ¿ya? Sin ningún intermediario, ¿no? Su mayor ventaja consiste en que la fibra óptica cuenta con la capacidad de poder transmitir datos a lo largo de muchos kilómetros. Ok, mayor ventaja con respecto al cable coaxial, ¿no? Hace un momento el texto me dijo que el cable coaxial no es adecuado para cubrir largas distancias. Ok, en cambio, la fibra óptica, ¿no? Puede transmitir datos a lo largo de muchos kilómetros sin perder calidad en su señal y ni sufrir interferencias, ¿no? Pero también tiene un punto defectuoso. Por citar alguna desventaja, se destaca lo delicado que es este material, ¿no? Es decir, la fibra óptica, sumamente sensible a cualquier golpe o movimiento brusco, que puede llegar a ralentizar la señal, volverla intermitente o interrumpirla por completo. Entonces, ambos tipos de conexiones, ¿no? Ambos tipos de conexión tienen una desventaja. El cable coaxial
¿ya? El cable coaxial, su desventaja sería que no permite cubrir largas distancias, ¿no? No permite, no tiene esa facilidad. ¿Por qué? Por el tema de la interferencia de tipo electromagnético. En cambio, la fibra óptica sí recorre grandes distancias, pero ¿cuál es el problema? No tiene, ojo, interferencia electromagnética, pero es un material sumamente sensible, ¿no? Un pequeño golpecito y ya interrumpe la señal, se vuelve intermitente, ¿ok? O incluso se va por completo la señal, ¿ya? Ambas tienen virtudes, pero también sus defectos, ¿ok? Ahora bien, veamos la parte continua. Ok, Roger, vamos a ver en un momento las respuestas, ¿ok? Ya. Ok, vamos a verificar ahí, ¿no? Las 12 me parece que hay que corregir, Roger, ¿ya? Bien, la parte discontinua, muchachos. Continúa el despliegue de la fibra óptica en el mundo, ¿no? Conexiones de fibra óptica sobre el total de conexiones fijas de banda ancha en países seleccionados. Ajá, muchachos, esta gráfica es una síntesis del texto anterior. Atentos, no es una síntesis, chicos. Acá está centrándose en la fibra óptica y cómo ha evolucionado. En todo caso, esta información es un complemento del texto anterior. ¿Ok? Lo complementa, me está dando información adicional, ¿ya? Por lo que no hay información que me haya dado en la parte continua. A tener en cuenta ello. Por lo tanto, tengo que analizar, ¿no? De manera independiente también esta parte del texto, ¿no? Entonces, me dice conexiones de fibra óptica sobre el total de conexiones fijas de banda ancha en países seleccionados, ¿no? El porcentaje. 2019 y 2021, la variación. Observen cuáles son los países que lideran las conexiones de fibra óptica. En primer lugar tenemos a Corea. Casi la totalidad de Corea, mira, el 86,6% para el 2021 ya se ha instalado con fibra óptica, ¿no? Le sigue Japón, España, recién aparece un país europeo. Y después de España aparece Chile, 56,7%, no siendo el país de Hispanoamérica que tiene mayor cobertura, ¿no? Con fibra óptica. Luego Francia, ¿no? Países de la OCDE, Oceanía, México. México con un 33,9%, ¿ya? Segundo país latinoamericano, Colombia, Estados Unidos, ¿ya? Alemania y Grecia, ¿no? Entonces, son los países que completan el cuadro de los que están desplegando, pues, ¿no? Mayor fibra óptica a nivel mundial, ¿ok? Datos importantes aquí. Países que lideran, miren, Oriente, ¿no? Oriente, países asiáticos, Corea y Japón. En Hispanoamérica, Chile. Chile lidera. ¿Ok? Es más, está por encima incluso de Francia, ¿no? O de la misma Estados Unidos o Alemania, ¿no? ¿Ok? España, país europeo que tiene mayor cobertura de fibra óptica en el mundo, a nivel mundial. Ahí está. Muy bien, chicos. Con todo ello, veamos las preguntas. ¿Ya? A ver, muchachos, la número 11 dice, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Ya. El mejor resumen, acá creo que no hay ninguna duda, ¿no? En la número 11 la respuesta es la E, ¿no? El texto me habla de dos tipos de conexiones a Internet, las de cable coaxial y las de cableado de fibra óptica, ¿no? Que aseguran una mejor calidad de señal en largas distancias, ¿no? Las de fibra óptica, y cuya implementación se ha expandido a nivel mundial. Esta última parte se obtiene del gráfico, pues. ¿Ya? Del gráfico, ¿no? La primera parte, chicos, está en el texto, ¿no? Acá mismo. Las conexiones de Internet, ¿ya? Existen dos tipos de conexiones, cable coaxial y fibra óptica. De eso me está hablando, ¿no? Y cómo la fibra óptica es mejor para espacios, digamos, distantes, ¿no? Y la última parte viene de la gráfica, ¿no? Por ese motivo, la respuesta sería la E aquí. ¿Ya? En la 11 enanito.
12. El sentido contextual del término adecuado es, ya. Jóvenes, este tipo de conexiones, dice el texto, no son adecuadas para cubrir largas distancias. Ya. ¿Con qué se relacionaría adecuado? ¿No son óptimos? ¿Se relacionaría con óptimo? A ver, este tipo de conexiones no son adecuadas para cubrir largas distancias, por lo que el cable coaxial suele ser el tramo final de las conexiones, ¿no? A ver, más adelante, a ver, dice. En primer lugar, el cable coaxial es un cable de cobre que transmite los datos a través de señales eléctricas, por lo que en este caso no es inmune a interferencias. ¿Ok? El cable coaxial no es inmune a interferencias de tipo electromagnético. Por eso este tipo no es adecuado, porque no es inmune a interferencias, o sea, no resiste interferencias, ¿no? ¿Ya? La respuesta correcta por contexto sería enanito. ¿Ya? La E, la respuesta en la número 12, ¿ok? Listo. Pregunta, ¿queda claro, chicos? Los que han mandado sus respuestas, ¿queda claro por qué la E, hijo? Ya, a ver, a ver. Shania. Ok, hija, muy bien, listo. Por contexto es resistente entonces, ya por contexto, ¿no? No resiste, ¿no? No es inmune a interferencias. No resiste, no es adecuado. Listo. Pregunta número 13. Vamos, chicos, pregunta 13, ya vamos terminando. Se desprende de la lectura que en una zona constantemente aquejada por granizadas, ya en una zona donde cae constantemente granizadas, Ruth. La 13 tú marcas. Ok. Shania, muy bien. A ver, Roger. Claro, sí o no. Roger, ¿cuál es la respuesta, hijo? En la número 13. En una zona donde constantemente cae granizada, no sería lo recomendable utilizar fibra óptica, porque recuerda que la fibra óptica es sumamente sensible. ¿No? Sumamente sensible. Un pequeño golpe y se altera la señal. Por lo que debería de evitarse la fibra óptica, ¿no? Y en su lugar sería recomendable internet con cable coaxial, ¿no? Ahí está, la C. En la 14, chicos, respecto a la información del gráfico, es consistente. Ya, con respecto al gráfico, bueno, esto está claro, ¿no? Únicamente un país latinoamericano consigue superar el 50% de conexión. Con respecto al gráfico, pues, Chile es el único país latinoamericano que supera el 50% de conexiones. ¿Ya? La respuesta sería dedito. Y la última, si los cables de cobre fueran inmunes a interferencias de tipo electromagnético, pues entonces el cableado con sistema coaxial llegaría a ser superior al que emplea solo fibra óptica. ¿Ya? La 15 sería la C, ¿no? La C. ¿Ya? Y bien, chicos, esto sería todo por hoy. Así llegamos a la parte final. Gracias a los campeones que han estado participando, enviando sus respuestas. Conmigo será todo por hoy. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Ahora sí, a descansar, a tomar su cenita y a descansar, ¿no? Chao, Ruth. Gracias, hijita. Bien trabajado, hija. Muy bien. Chao, chao.